Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucalot. Hoy trataremos la cultura de la queja. Veamos. ¿Qué podemos entender por la cultura de la queja? Bien, en principio, a nivel de persona, a nivel individual, podemos decir que la queja es un comportamiento frente a un malestar. Un malestar que puede ser realmente un hecho, una intención, un deseo, ¿no? En cierta medida, la queja es fruto de una frustración, ¿no?, del individuo. Bien, pero también hay una cultura de la queja grupal, una cultura de la queja que se entiende más como un mecanismo, un instrumento para justamente incentivar un tipo de comportamiento. Veamos. La queja, esa especie de lamento por algo, es realmente tan vieja como la especie humana. Es un producto social y como animales sociales, los seres humanos, pues la llevan, digamos que, en sí mismo. Así todo, ya veremos más adelante que la queja es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento del ser humano. Bien, la cultura de la queja como un mecanismo, como un instrumento para incentivar un tipo de comportamiento, lo podemos ver en los mismos estados, ¿no? Los estados totalitarios, los estados más totalitarios de este planeta, siempre permiten un mínimo de queja, siempre. ¿Por qué? Porque es una válvula de escape que se le brinda al individuo para que, digamos, no llegue a implosionar, ¿no? Para poder mantener el equilibrio de los estados se tiene que permitir, muchos lo llamarían libertad de expresión, ¿no? Pero en el fondo es una queja, es una cultura de la queja. Tú puedes quejarte, puedes lamentarte, pero no puedes cambiar nada. Bien, también podemos entender la queja, la cultura de la queja, como un enfrentamiento. Y como ejemplo muy típico estarían las ideologías, ¿no? Las ideologías se quejan del otro, de la otra ideología. La marcan, la señalan, ¿no? Bien. Tenemos que tener en cuenta que realmente las ideologías simple y llanamente necesitan enemigos y por consiguiente la cultura de la queja es medular en ellas, ¿no? Bien. ¿Qué podemos decir de la cultura de la queja? La cultura de la queja es un mecanismo de distanciamiento. Cuando se toma o se analiza desde la vertiente única y exclusivamente personal del individuo, sí podemos también ver ese distanciamiento. El individuo ante algo se distancia, se queja, se lamenta. En estas culturas cosificantes, deshumanizadas, se tiende a enseñar al individuo que el individuo no puede hacer nada para cambiar su sistema. Lo único que le queda es insertarse, entrar en esa cultura de la queja para ahí pues llorar sus males. Obviamente eso es una falacia. Eso son creencias fallidas, inoculadas por los mismos sistemas para frenar cualquier indicio que pueda tener el individuo para querer cambiar las cosas. El juego consiste en decir que se cambia todo o que hay la posibilidad de cambiarlo todo para no cambiar absolutamente nada. Desde este punto de vista, la cultura de la queja no busca jamás un encuentro, no busca jamás un diálogo, lo que busca es un distanciamiento, un hacerse valer. Yo tengo la razón. Es el imperio del egocentrismo, es el imperio de la cultura dominante, es el imperio
de la sinrazón humana. De nada vale quejarse. Lo que hay que intentar es buscar soluciones. Pero los modelos sociales imperantes hoy en día en esta última humanidad, ya desde eones atrás, es el imperio de la cosificación. Al ser humano lo han ninguneado. Obviamente, como conciencias, todo ser humano lucha por que emerja en él esa libertad de ser que es. La cultura de la queja, enmarcada dentro del individuo, dentro del ser humano, es un mecanismo que le permite, en cierta medida, ir mitigando esa frustración que le puede ocasionar el mismo sistema deshumanizado de sociedad en la que se vive. Podemos aceptarlo o no, podemos estar de acuerdo o no, pero las sociedades humanas actuales no brillan en ningún modelo social por el desarrollo del individuo, por el desarrollo del ser. Son sociedades institucionales. Se han creado estructuras que solo persiguen el dominio de unos hombres sobre otros, no el desarrollo de todo, de todos. Esto crea, obviamente, grandes frustraciones. Y estas frustraciones se permite que se mitiguen a través de lo que llamamos la cultura de la queja. La cultura de la queja realmente es una válvula de escape por la que el individuo, a nivel de persona, pues puede, digamos que, desahogarse. Ahora bien, ¿sirve de algo? Para el individuo, obviamente para estructuras sociales, para sociedades sí sirve, ¿no? Porque son mecanismos donde el ser humano se va, digamos que, conformando, resignando con lo que hay. Pero a nivel individual, ¿qué significa la cultura de la queja? A nivel individual, la cultura de la queja solo lleva a una mayor frustración. Quejarte no arregla absolutamente nada de la problemática que pudo haber originado esa queja. Absolutamente nada. Eso no significa que ante algo que te moleste no tengas, digamos, la opción de plantear esa molestia. Obviamente sí. Si hay algo que a una persona le molesta, tú puedes realmente, digamos, que enfrentarlo de la mejor manera, ¿no? Pero nunca a través de la queja, nunca a través del distanciamiento, nunca a través solamente del lamento, sino todo lo contrario, a través de una búsqueda de soluciones. Por eso digo de que a nivel individual la cultura de la queja no sirve para el desarrollo del ser humano. Podrán decir aquello de me he quedado tan ancho, pero eso no va a arreglar absolutamente nada. Es más, eso es fruto de una creencia fallida que en estos modelos sociales deshumanizados inyectan a la ciudadanía. Y es decir, lo que planteaba antes, hay cosas que tú no puedes cambiar, tú tienes que aceptarlas, porque la vida es así, porque el mundo es así. Mentiras, falacias. Estamos en sociedades deshumanizadas, que está basada en modelos de Estado que no cumplen, ninguno de ellos, en ninguna latitud, no cumplen con el mínimo de su razón de ser, que sería la búsqueda del bienestar común. Jamás. De boca para afuera pueden decir misa, pero de hecho, simple y llanamente son estructuras de dominio de unas personas sobre otras, de unas creencias sobre otras, de un modelo sobre otro. Ya saben, ¿no? Aquellos que quieren navegar bien por ese tipo de sociedades, pues bueno, lo único que tienen que hacerse es acercarse a las estructuras de poder e ir escalando, ¿no? Que es lo que han hecho y lo que hacen muchos seres humanos equivocadamente.
Y cuando digo equivocadamente, no me refiero y jamás juzgaré sus espíritus, sus seres, sino las estrategias para desarrollarse en las sociedades. Justamente de lo que se trata es que estas sociedades deshumanizadas, cosificantes, que ningunean al ser humano, cambien, porque realmente no solamente son tiempos ya de cambiar, sino que se están dando las condiciones objetivas del cambio, que son, entre otras y primordialmente, el conocimiento. Estamos en sociedades del conocimiento, lo que implica un salto de conciencia sobre la misma conciencia de ser del individuo. La cultura de la queja es propio de estas sociedades deshumanizadas. Frente a ellas tendrían que proponerse una cultura del diálogo, una cultura del ser. Pero es una propuesta, porque realmente hoy no hay ningún modelo social, no hay ninguna sociedad, no hay ningún Estado que se ocupe y se preocupe de ese desarrollo del ser humano. Ninguno. Obviamente hay sitios mejores y peores, hay modelos sociales mejores y peores. No es lo mismo vivir en Siria que en Venezuela, que en Pekín, que en Madrid, que en París o que en Nueva York. Obviamente que no. Le faltó Oslo. Pero eso no quita de que, aun cuando haya sociedades donde el individuo tenga cierto acercamiento hacia su condición de ser, no significa, repito, que realmente se esté dando, ¿no? Entre otras cosas porque realmente la esencia de cualquier sociedad humana basada en la conciencia de ser, su pilar principal es la espiritualidad, que no las religiones. Fomentada la espiritualidad, que es esa búsqueda justamente de la conciencia, todo lo demás viene de por sí. Todos los demás conocimientos del mundo que les rodea, del universo, se allanan. Porque una conciencia que mire hacia su ser, mirará hacia el ser de los demás. Y una conciencia en paz consigo misma y con los demás se desarrolla en plenitud. Por eso mantengo que la cultura de la queja, que es un producto de estas sociedades deshumanizadas, no es fácil revertirla, simple y llanamente porque para que desaparezca tendría que desaparecer la propia estructura de este tipo de sociedades cosificantes. Y hasta el momento, por los vientos que soplan, no es la tendencia que se ve. Es el objetivo que persigue muchísima gente, muchísimos seres humanos, sobre todo los más jóvenes, que tienen otros instrumentos para poder comunicarse entre ellos, para poder confrontar sus creencias, sus aspiraciones. Pero así todo, las hegemonías, las estructuras de poder, que son las que dictaminan qué comportamiento, inclusive qué tipo de queja te está permitido hacer o decir, no están por la labor. Las estructuras, las hegemonías de poder, obviamente, les interesa multiplicar las quejas. Cuanto más quejas, una sociedad cuanto más quejumbrosa, mejor. Porque viven de las diferencias, no viven del diálogo, no viven del acercamiento social, ya que está tan de moda lo del distanciamiento social. Viven justamente del alejamiento. Este es mi terruño. Frente a este terruño están los otros, ¿no? Quéjate todo lo que quieras, cultiva tu queja, pero a mí me dejas donde estás, ¿no? Realmente estamos en sociedades inhumanas, lo miren por donde lo miren, lo cual no significa siempre, repito, porque no se puede generalizar. En estas sociedades deshumanizadas hay cantidad de seres humanos que están despertando, que han despertado a su conciencia de ser. Y se sienten realmente espíritus, aparte de todas sus creencias y de toda la materialidad que le pueda acompañar. Pero el común
de los mortales, por decirlo de alguna manera, están presos de esos cantos de sirena, de los distintos modelos, porque aquí no hay ninguno que se salve, porque al final todos comulgan con esa cosificación y esa inhumanidad de sus propios modelos. Igual que es casi imposible salir de la cultura de la queja, perdón, a nivel de sociedad, a nivel de grupo, a nivel individual sí se puede salir. Es decir, no estás determinado por tu cultura, por tus creencias, ni siquiera por la cultura de la queja. Como ser humano, como conciencia, eres libertad de ser, y por tal puedes trascender cualquier condición que se te ha impuesto, inclusive la de la cultura de la queja. Frente a la cultura de la queja, siempre está la cultura del diálogo. Y ante la imposibilidad del diálogo, porque frente a la persona que quiere dialogar se comporta de una manera fanática, pues siempre existe la cultura del silencio. No tienes por qué dejarte arrastrar por comportamientos inhumanos, por situaciones cosificantes. Eso que dice, ¿no?, de que nunca te bajes a la altura de esas personas, esos seres que tienen como forma de expresarse o como forma de actuar siempre el avasallamiento, ¿no?, la imposición, cuando no la violencia. Frente a ello siempre está la cultura del silencio, muy practicada por el Maestro Jesús, entre paréntesis. Debemos recordar que las fronteras, cuando se trata del espíritu humano, no suelen ser puntuales, sino lineales. Me explico. No consigues pasar de un estado a otro, digamos que abruptamente. Normalmente es un caminar, un paseo. Por eso digo que son fronteras lineales. Tienes que atravesar una línea antes de poder trascender hacia otro estado. El hecho de estar en culturas de la queja, estar inmersos en culturas de la queja, lo primero a percatarse, el tomar conciencia de los problemas es el primer paso para solucionar cualquier tipo de problema, sea una adicción, sea una ideología, una creencia, etcétera, etcétera. Con la cultura de la queja pasa más o menos lo mismo. Si eres una persona que te han acostumbrado, se ha acostumbrado a vivir inmerso en la cultura de la queja, contra la sociedad, contra tu familia, contra el trabajo, contra quien sea, el primer paso es realmente percatarse que estás en esos terrenos movedizos. Y después de empezar a caminar, empezar a cuestionarse hasta qué punto esa forma de vida, esa forma de actuar, me beneficia o me perjudica. Si haces un examen a conciencia, te darás cuenta de que realmente cada vez que te quejas, estás malgastando energía. Energías que podían ir hacia otro fin, hacia otra finalidad, hacia otro tipo de crecimiento. Por consiguiente, no es ni remotamente aconsejable seguir en ese tipo de culturas. Y no hay que preocuparse, las enseñanzas de cualquier tipo tienen un camino, son fronteras lineales, hay que atravesar una línea, no es llegar y por ciencia infusa. Inclusive, a nivel general, pero por ejemplo en ciencias se da mucho de personas que ante un problema concreto, un problema científico, llevan tiempo y tiempo dedicándose a ello y en un momento puntual ¡puff!, encuentran la respuesta. No hay que confundir ese momento puntual con todo lo que llevan cavilando. Esa frontera que llevan caminando es lo que hay que entender. Muchas veces en este tipo de sociedades deshumanizadas lo que impera es lo inmediato, lo quiero ya todo. No, todo tiene un camino por deambular. Todo tiene un camino que hay que ir paso a paso.
en el crecimiento humano como personas, como seres, no hay atajos. Muchas veces necesitamos muchísimas lecciones para aprender una sola lección. Necesitamos muchísimo tiempo para entender algo muchas veces muy básico. En este tipo de sociedades deshumanizadas, la cultura de la queja, vuelvo y repito, es un instrumento que es usado tanto por las estructuras de poder como por diversas otras estructuras que se alinean al poder, ¿no? Como pueden ser las ideologías, ¿no? Y sirven simple y llanamente como una válvula de escape para que la misma ciudadanía, para que esos esclavos integrales, para que esos neoesclavos del siglo XXI no estallen, no se alcen, ¿no? En el buen sentido de la palabra, es decir, no despierten, ¿no? A su condición, ¿no? Lo que impera en estas culturas deshumanizadas es que el esclavo no se dé cuenta que es esclavo, porque entonces se le acaba el juego. Cuando el ser humano despierta su conciencia de ser, a su libertad de ser y ve en dónde está metido, otro gallo cantaría, ¿no? Es imperativo salir de la cultura de la queja. No se trata solamente de que te alejes de modelos sociales deshumanizados, ¿no? con tu actitud de apartarse de la cultura de la queja, sino que como individuo, como persona, es vital para el crecimiento del ser, de la plenitud del ser que eres. Y no hay que hacerlo simple y llanamente desde la atalaya de yo me siento superior, jamás, todo lo contrario. Entender que la queja lo que hace es distanciarte del otro, lo que te lleva es a ser humilde con el otro. El hecho de que tú estés subiendo la montaña y vayas un poco más avanzado no significa que el que está ahí abajo no sea igual que tú. Él tendrá que caminar ese camino también. Él tendrá que subir esa montaña. A medida que vas ascendiendo, te vas dando cuenta que a medida que vas llegando a la cúspide, lo que vas aprendiendo es que todos, absolutamente todos, pueden llegar a ella. Y que al final todos estaremos en ella. En esta vida o en otra, en este tipo de civilización o en otra, en este tipo de planeta o en otro. Una de las lecciones que lleva el poder salvar esa cultura de la queja es reconocernos que por encima de todas las creencias distintas, de todas las culturas, de todas las tradiciones, somos conciencias y las conciencias se reconocen. Las conciencias, cuando están encarnadas, simple y llanamente ante las diferencias, buscan soluciones. Soluciones reales. El problema de estos modelos de sociedades deshumanizadas es que no se basa, las soluciones no se basan en un interés común, en un interés para todos, sino en un interés partidario. Por eso se han construido modelos sociales, modelos de Estado, donde realmente el Estado no está trabajando, no está haciendo su labor por el bien común, sino simplemente es el dominio de una parte de la sociedad sobre otra, que se maquilla de mil maneras, para que se parezca más dulce, más light, como que realmente está todo el mundo implicado, pero eso es una gran mentira. Hoy en día es una gran mentira. Tenemos más programas sobre la cultura de la queja, ya poniendo a lo mejor ejemplos concretos, ¿no? La queja de los políticos, de los religiosos, la queja de, no sé, de mil cosas distintas, ¿no? Pero bueno, por este primer acercamiento a la cultura de la queja, aquí quedamos por hoy. Antes de terminar el programa hoy, quisiera plantearles una pregunta. ¿Ustedes realmente creen que el ser humano podría vivir sin quejarse? ¿Ustedes pueden imaginar algún tipo de sociedad donde el ser humano pudiera desarrollarse y no tener que caer en la cultura de la queja? Esta semana
me despido, no sin antes desearles una muy feliz semana, una feliz cuarentena, un feliz confinamiento que parece que está llegando a su fin en algunas latitudes del mundo, cosa que para este humilde servidor es un error. Estoy haciendo un pequeño extra relacionado con ciertas preguntas esenciales que deberíamos hacernos, ¿no?, para enfrentar estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos fronterizos que realmente la especie como tal tiene mucho que decir y se juega mucho en estos días. Bien, nada, una muy feliz semana, que lo pasen lo mejor posible y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo, el suyo seguro. El de los demás dependerá de la suma de todos. Feliz semana, hasta la próxima.